Vamos a continuar entonces con el tema 3, soluciones y solubilidad. En la primera parte ya definimos soluciones, solubilidad, dimos sus unidades en las formas de expresión, tanto cuantitativas como semicuantitativas. Abordamos el concepto de velocidad de disolución, su importancia, cómo determinarlo, y empezamos a ver algunas de las variables que afectan o modifican la solubilidad. En principio vimos el efecto de la temperatura, luego vimos la adición de algún tipo de soluto cuando la solución estaba formada por un no electrolito o en el caso de un electrolito. De allí se desprendió el concepto de el KPS, la constante del producto de solubilidad. Vimos la diferencia entre el KPS termodinámico y aparente, y en función de la definición del KPS termodinámico, vimos el concepto de actividad iónica media y coeficiente de actividad iónico media. Vimos la ecuación que permite el cálculo a partir de Debye-Hückel y sus modificaciones dependiendo del rango de fuerza iónica en el cual estuviéramos trabajando. Para continuar entonces vamos a ver otro de las variables que afectan la solubilidad. Vamos a ver cómo afecta el pH. Nosotros sabemos que los fármacos o los medicamentos en general son sales que provienen de ácidos o bases débiles y que por tanto cuando se solubilizan su solubilidad depende del pH en el cual se encuentra. Para poder verificar cuál es el efecto del pH, vamos a analizar la situación de un fármaco que proviene de un ácido débil, simbolizado como HA, que está en forma sólida, pasa a solución, están en equilibrio el sólido con el ácido en solución. Esa constante de equilibrio habíamos dicho que era la constante de solubilidad o la solubilidad, y pueden encontrarla en bibliografía como la KS, la solubilidad con un cerito, solubilidad intrínseca, y esta es igual, ya lo habíamos definido, a la concentración del ácido en solución, porque la concentración o la actividad del sólido era unitaria. Luego, este ácido que está en solución también está en un equilibrio con los iones que lo conforman. El protón más el anión. Nuevamente, si tenemos un equilibrio, podemos plantear su constante de equilibrio, y esta constante de equilibrio es una constante de equilibrio especial, que es la constante de disociación ácida, que es igual a la concentración de los protones por la de los aniones sobre la del ácido sin disociar. Por otro lado, sabemos que la solubilidad total o la concentración total del ácido, o bien lo podemos encontrar sin disociar o disociado. Es decir, van a estar la concentración de AH más la concentración del anión. La concentración de AH más de la expresión de la constante de disociación ácida, despejamos la concentración del anión y nos queda que es igual a la constante de disociación ácida por la concentración del ácido sobre la de protón. Pero además sabíamos que la concentración del ácido sin disociar era igual a la solubilidad intrínseca o solubilidad. Entonces, la solubilidad total o la concentración total del ácido va a ser igual a la solubilidad intrínseca, podemos sacar factor común, de 1 más la constante de disociación ácida sobre la concentración de protones. Entonces, nosotros sabemos que la concentración de protones por la KW es igual a la concentración de protones es igual
la KW sobre la concentración de oxidrilos. Entonces, si nosotros aumentamos, nos quedaría KW en el denominador y la concentración de oxidrilos en el numerador. Quiere decir que la solubilidad total va a estar en relación directa con la concentración de oxidrilos. Es decir, si yo aumento la concentración de oxidrilos del medio, va a aumentar la solubilidad total del fármaco. Y esto, entonces, y nos dice, por otro lado, esta expresión, que la solubilidad no parte de cero, sino que parte de un valor que es ese sub cero. Entonces, si nosotros graficamos la solubilidad total en función de la concentración de oxidrilo, esta ecuación nos dirá que la solubilidad total va a ir aumentando a medida que aumenta la concentración de oxidrilos. Es decir, que la solubilidad aumenta cuando aumento el pH si partimos de un ácido débil. Esto no lo hace indefinidamente, sino que observamos que a un determinado valor de concentración de oxidrilos, por más que yo aumente su concentración, la solubilidad total no se modifica. Y esto es porque ya se produce la precipitación de la sal. Y este punto, el valor de esta concentración de oxidrilos y por lo tanto de concentración de protones, es decir, a este valor de pH, obtendremos el pH de precipitación. Matemáticamente lo podemos obtener si seguimos operando con la expresión de la solubilidad total. Paso la solubilidad intrínseca restando al otro miembro y me queda que es igual a la constante de disociación ácida por la solubilidad intrínseca sobre la concentración de protones. Si luego acomodo de modo de dejar la concentración de protones al otro miembro, entonces, y tomo el logaritmo decimal, el pH, que va a ser el pH de precipitación, va a ser igual al pKa más el logaritmo de la solubilidad total menos la solubilidad intrínseca sobre la solubilidad cero. Entonces, este es el pH a partir del cual, por más que yo agregue oxidrilos, en el caso de un ácido débil, no va a aumentar la solubilidad total. Entonces, conclusión, la solubilidad de un medicamento que es de naturaleza ácida aumenta con el aumento del pH, pero lo hace hasta un determinado valor de pH, que es el pH de precipitación. Este pH de precipitación nosotros lo podemos conocer si conocemos la concentración total o la solubilidad total, la solubilidad intrínseca y el valor del pKa. Un análisis totalmente análogo se puede hacer si el medicamento parte de una base débil. Entonces los equilibrios que se plantean son la base en estado sólido en equilibrio con su solución y esta solución que nos da las especies iónicas. Considerando la solubilidad total o la concentración total igual a la especie sin disociar más la protonada, el pH de precipitación va a ser igual al pKw menos pKb más el logaritmo ahora de la solubilidad intrínseca sobre la solubilidad total menos la solubilidad intrínseca. Ahora vamos a ver un método para determinar la solubilidad de un soluto. Este método es sumamente utilizado, puesto que es un método fácil y preciso para determinar la solubilidad y además tiene el plus que nos permitiría poder purificar un reactivo. Para realizar este método, lo que se hace es preparar sistemas en los cuales agregamos concentraciones crecientes del soluto
para un determinado volumen de solución, es decir, que nosotros podemos conocer, porque los preparamos así, estos datos, es decir, la concentración de los sistemas que hemos preparado. Estos los llevamos a un baño termostático con agitación hasta que se produzca el equilibrio, que estemos seguros que se ha alcanzado este equilibrio, al menos 48, 72 horas, dependiendo de los solutos. Y posteriormente se determina en el sobrenadante, es decir, nosotros vamos a encontrar que en un determinado sistema aparece un sólido en equilibrio con solución. Para todos los sistemas lo que hacemos es determinar la concentración del soluto en la solución, por algún método analítico adecuado para ese soluto. En general lo que se recomienda es filtrar cada uno de las soluciones de estos sistemas, de estos tubos, y luego hacer la determinación sobre la solución filtrada. Entonces tendremos, por otro lado, los datos de concentración de ese soluto en solución. Entonces, conocíamos ya los datos de los cuales habíamos partido, los datos de la concentración del sistema y los de concentración de solución. Entonces, podemos graficar estos datos que obtenemos en el laboratorio y dependiendo de si nuestro soluto está puro o impuro, obtendremos dos tipos de gráficas. Entonces, con los datos que tenemos de concentración del sistema y concentración de la solución, de soluto en solución, hacemos una gráfica. La gráfica que obtengamos nos va a informar si se trata de una sustancia pura o una sustancia impura. En el caso de una sustancia pura, los datos experimentales se ajustarán a una gráfica que tiene dos segmentos, un segmento AB y un segmento CD. El segmento AB es una recta dependiente igual a 1. En todos los sistemas que analicemos en este rango de concentraciones, observaremos una sola fase, es decir, que todo el soluto que nosotros incorporamos al sistema ha pasado a solución. En tanto que en los tubos o en los sistemas que analicemos desde la concentración del punto B a la C, observaremos dos fases. Un sólido que está en equilibrio con una solución. Y la información que podemos sacar entonces de esta gráfica, prolongando el segmento BC en la ordenada al origen, obtendremos el dato de la solubilidad de nuestro soluto. Entonces, sabemos que se trata de una sustancia pura y que la solubilidad tiene un determinado valor. En el caso de la sustancia impura, graficamos lo mismo. En el eje de las Y, la concentración de la solución, en el eje de las X, concentración del sistema. Y en este caso obtendremos tres segmentos. Un segmento AB, un segmento BC y un segmento CD. El primer segmento, todos los tubos, como en el caso de la sustancia pura, tendrán una sola fase. Todo lo que agregamos en el sistema lo determinamos en la solución. Una pendiente igual a 1. Luego el sistema B, los sistemas que están comprendidos entre las concentraciones de los puntos B y C, tendremos dos fases, un sólido que está en equilibrio con una solución. El componente mayoritario se ha precipitado y está en equilibrio con su solución. Y a partir del punto C, obtendremos los sistemas con tres fases diferenciadas. Dos sólidos, es decir, tanto el componente mayoritario como la impureza han precipitado y están en equilibrio con la solución. A partir de esta gráfica se pueden obtener, si prolongamos el segmento BC en la ordenada al origen, obtendremos la solubilidad del componente mayoritario.
De la pendiente del segmento BC podremos obtener el porcentaje de impureza. Por lo tanto, podremos calcular la pureza. Y la prolongación del segmento CD nos da la solubilidad total. Es la solubilidad tanto del componente mayoritario como de la impureza. Entonces, además, podríamos conocer la solubilidad de la impureza restando la solubilidad total menos la solubilidad del componente mayoritario. Entonces, de este modo, con este método que es sencillo de realizar en los laboratorios, nosotros podremos determinar si se trata de una sustancia pura, de una sustancia impura y además los datos de solubilidad en cada uno de los casos. Entonces, hasta acá sería el tema 3, que es la primera parte de soluciones y solubilidad. Y en el tema 4 tendremos otros aspectos de este tema. Nos seguimos encontrando.